Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este curso sobre la eliminación de la hepatitis C en con patología psiquiátrica, en pacientes con patología psiquiátrica. Este es un curso que tenemos la iniciativa la Sociedad de Psiquiatría de Madrid y la Sociedad Española de Psiquiatría con el apoyo de Laboratorios AVI. La verdad es que la salud física de los pacientes con trastorno mental es una responsabilidad y es un reto para los psiquiatras, ya que muchos de nuestros pacientes pues, no son capaces de establecer el cuidado mínimo para su salud. Además, muchas de sus conductas derivan de la psicopatología y eso hace que sea una población especialmente en riesgo. De hecho, se estima que hasta el 70% de los pacientes con patología dual podrían estar infectados de hepatitis C y la mayoría desconoce su estado serológico con las implicaciones a nivel físico e incluso a nivel relacional que esto pueda tener. Yo creo que el curso de hoy nos pone sobre la mesa este aspecto que yo creo que no debemos desdeñar y que va en detrimento y que va a favor, ¿no?, el conocimiento de estos aspectos de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y dejo paso al doctor Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, para que os dirija unas palabras antes de empezar. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, doctora Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Mi nombre es Celso Arango, soy médico, psiquiatra, trabajo en el Hospital Elorio Marañón. Estoy aquí hoy como presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, cargo que ostento en la actualidad. Y para mí es un verdadero placer dar paso, inaugurar este curso, que yo creo que es muy necesario por distintos motivos. Como siempre sucede con las comorbilidades y la confluencia en personas que son la única persona, pero que tienen patologías que caen en dos ramas de la medicina distintas, pues tienes un especialista y tienes otro especialista, y muchas veces el diálogo y el conocimiento y la confluencia se produce a través de los pacientes, pero rara vez hay encuentros de discusión, encuentros de puesta en común de la actualidad entre los propios especialistas, ¿no? Y que estemos aquí hoy psiquiatras y hepatólogos hablando uno tras otro sobre aquello que conocemos y aquello que desconocemos, pero que conocen nuestros compañeros de las otras ramas de medicina, y lo podamos poner en común para esos muchos pacientes que, como vamos a ver en el día de hoy, son pacientes de los dos, tanto de la patología como de la psiquiatría. Yo creo que es algo fundamental. Los trastornos mentales graves, trastornos como la esquizofrenia, tienen una esperanza de vida media 20 años menor que la población general. Mueren de muchas causas. Suicidio es una de ellas, pero otras muchas tienen que ver con una peor salud física. Y si tenemos en nuestras manos, como hemos tenido en la medicina recientemente, un tratamiento curativo, como es el de la hepatitis C, no podemos dejar ni un segundo más, no sería ético el que no tengan acceso a estos tratamientos personas que son especialmente vulnerables por esta y por otras muchas causas, como las personas, por ejemplo, con trastorno mental o trastorno mental grave. Nos está sucediendo ahora mismo con la pandemia, con el COVID. Sabemos que las personas con trastorno mental grave van a tener un menor y más difícil acceso a las vacunas. Y nosotros, como psiquiatras, debemos responsabilizarnos de que todos nuestros pacientes, lo conozcamos o no los conozcamos, tenemos por conocer, que tengan hepatitis C, tengan acceso a ese tratamiento que es curativo. Y sin más, vamos a dar paso a los expertos en el día de hoy que nos acompañan, dos del mundo de la hepatología y uno de la psiquiatría. Y en primer lugar tiene la palabra el doctor Antonio Olveira, que es médico adjunto del servicio del aparato digestivo de La Paz en el área de patología y ecografía abdominal. Doctor Olveira. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer a los organizadores la invitación a participar en esta reunión, y lo segundo, felicitarme también de que compartamos reunión psiquiatras y hepatólogos, que no es muy habitual, y existen otras enfermedades que nos unen o nos pueden unir y que seguro que en el futuro pues, podremos compartir. Hablando de compartir, paso a compartir pantalla para empezar con lo que es ya mi presentación. El virus de la hepatitis C se descubrió en el año 1989. Se sabía que había un agente transfusional que producía una hepatitis aguda, a veces ictérica,
que con los años podía degenerar en una cirrosis hepática. Unos investigadores identificaron en pacientes de lo que entonces se llamaba hepatitis no A no B, identificaron unas partículas de ARN que con la rápida investigación se terminó por identificar como un virus de la hepatitis C, que es como se denominó finalmente, para el que rápidamente se desarrollaron los anticuerpos. Esto nos recuerda un poquito a lo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿no? Y se veía que en el 58% de los pacientes norteamericanos que tenían esa hepatitis crónica no A, no B, o incluso en el 80% de los pacientes italianos y japoneses con ese perfil, eran positivos a estos anticuerpos, por lo tanto se identificó como el agente causal posttransfusional principalmente de estas hepatitis crónicas, lo cual dio lugar a todo un boom de investigación que culmina recientemente. Estamos hablando que esto fue en el año 89 y tan solo unos 20 años después hemos podido optar a tratamientos definitivamente curativos de la hepatitis C. Las pautas antiguas que conoceréis os sonarán el interferón con múltiples efectos secundarios, algunos de ellos psiquiátricos. Al principio, sobre todo, hubo hasta suicidios, con unos resultados de curación muy pobres. Fijaros, 16-28% cuando se empezó a asociar a ribavirina. A lo largo de los años ha ido aumentando, hemos ido arañando, podemos decir, porcentajes de curación. El estándar de tratamiento durante años fue el interferón pegilado y la ribavirina, que curábamos meramente a la mitad de los pacientes, pero a partir del 2015 los nuevos antivirales de acción directa, de los que hablaremos rápidamente de ellos, logran tasas de curación del 98%, prácticamente sin efectos secundarios, y por lo tanto podemos decir que ha supuesto el principio del fin de la enfermedad con tan solo 20-25 años de desarrollo, lo cual es un éxito en la historia de la medicina, porque pocas enfermedades se puede decir que hayan tenido esta evolución tan espectacular en unas pocas décadas. Estos tratamientos, me gustaría insistir en el salto cualitativo que se dio con los antivirales de acción directa, puesto que vosotros, como yo recuerdo cuando empecé a poner los tratamientos, de mandar con relativa frecuencia pacientes a psiquiatría porque desarrollaban con interferón depresión, había que tratarles de la depresión para que aguantaran el tratamiento, como digo, para luego curar a menos de la mitad de ellos. Sin embargo, actualmente estamos tratando a los pacientes en pautas de 8 o 12 semanas, nada más, con curaciones alrededor del 98% y prácticamente sin efectos secundarios reseñables y teniendo que prestar poca atención a otros factores como comorbilidades, la forma de administración. Es decir, es una medicación que podríamos decir que es espectacular en sus resultados y en su manejabilidad. En el mundo actualmente se considera, esto es del año 2017, que quedan unos 70 millones de personas infectados con hepatitis C, de los cuales en Europa serían unos 14 millones de personas. No sé si estas cifras son totalmente exactas en nuestro contexto. Y en España, donde se ha hecho un gran esfuerzo de tratamiento, como os daré cifras ahora, se han hecho varios estudios epidemiológicos de seroprevalencia y en el último de ellos se ha visto que quedan virémicos como un 0,22% de la población. Esto es del 2017-2018, probablemente ahora la cifra sea un poquito inferior, lo cual nos llevaría a unas 90.000 personas todavía infectadas en España por hepatitis C, sin que muchos de ellos siquiera lo sepan. Por hacer un breve repaso de la historia natural de la enfermedad, podemos decir que sobre un hígado sano, como podéis ver aquí en la imagen, esto es un hígado totalmente normal, llega un agente causal, en este caso un agente infeccioso que produce una hepatitis aguda. En el caso de la hepatitis C, a diferencia de otras infecciones, en la mayoría de los casos cronifica. Esto no es obligatorio, como veis hay pacientes que lo curan espontáneamente y se olvidan de ella. Pero la mayoría de los pacientes lo cronifican, de manera que los pacientes que lo cronifican se calcula que, estos son estudios ya más antiguos, que en una media de evolución de 20 años, como el 20% evolucionaban a cirrosis, con este resultado en el que vemos un órgano evidentemente enfermo. Y una vez que el paciente desarrollaba esta cirrosis, el paciente estaba en riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas, la más temible de todas probablemente el hepatocarcinoma, con una incidencia como de un 3-4% cada año una vez que eras cirrótico, y la siguiente que era la progresión a la descompensación. El hígado empezaba a funcionar mal, lo cual ocurría en un plazo de unos 10 años como en un 40-50% de los pacientes, y una vez que te descompensabas, el paciente pues
tenía un riesgo elevado de morir por alguna de las descompensaciones. Esta historia natural ha sido abolida con los nuevos tratamientos, puesto que, como hemos visto antes, prácticamente curamos a todos los pacientes independientemente de la gravedad del daño que arrastran. Y aparte de esta evolución puramente hepática, la hepatitis C es una enfermedad sistémica, podríamos decir. Con mucho la más importante es la manifestación hepática, pero como veis, existen manifestaciones del virus C a múltiples niveles de la economía: artralgias, neuropatías, vasculitis por crioglobulinemia, había daño renal en los pacientes, trastornos del tiroides, síndrome seco por destrucción de las glándulas salivares, y había también cuadros asociados, o hay cuadros asociados a estar infectado crónicamente por el virus C, el más frecuente de todos, la astenia, pero también disminución o trastornos cognitivos, mayor incidencia de trastornos depresivos. No obstante, podemos decir que los pacientes con hepatitis C casi mayoritariamente son asintomáticos y que un porcentaje elevado de ellos tienen manifestaciones extrahepáticas, como estáis viendo en la imagen. Finalmente están las manifestaciones de la cirrosis, que más o menos conocemos todos, ¿no? La ascitis, la encefalopatía, el desarrollo de varices o el carcinoma hepatocelular, el hepatocarcinoma, lo que hacían esta infección temible para un número muy importante de pacientes. A destacar para vosotros que no hay una buena relación entre síntomas y estar infectado o la evolución de la enfermedad. Un paciente puede estar perfectamente asintomático, como pongo al principio de todo, y tener una hepatitis C incluso ya en fases avanzadas. Luego, el criterio de sintomatología por vuestra parte para acceder o empezar a realizar un cribado en vuestros pacientes no es correcto, ya que perfectamente el paciente puede tener la infección y no notarlo. Y el segundo aspecto importante a decir a efectos de cribado de la enfermedad es que no hay una correlación con las transaminasas. En la hepatitis C hay pacientes, esto ha salido un poquito desconfigurado, que tienen cifras fluctuantes, ¿no? Suben, bajan, puedes tener una vez 100, otra vez 70. Algunos las han tenido permanentemente normales, esto es lo que ha salido desconfigurado, pero permanentemente normales. Y eso no excluye que tengas la enfermedad, ni excluye que la puedas tener también en una situación avanzada. Luego, tampoco es un buen criterio de cribado la cifra de transaminasas o simplemente que estén alteradas o no. No hay relación con la lesión histológica, no hay relación con la evolución, y se calcula o se calculaba que hasta un tercio de los pacientes tenían transaminasas permanentemente normales. Luego, ni por síntomas ni por transaminasas podemos decidir si a un paciente le hacemos estudio de hepatitis C o no. En cualquier caso, ¿cómo realizaríamos este estudio? Pues es sencillísimo. La prueba es una ELISA, una serología disponible en cualquier centro, muy barata, por cierto, esto no sé si cuesta 1 euro o 2, una ELISA, con una muy alta sensibilidad. Casi podemos decir que si el paciente sale negativo no tiene hepatitis C crónica, salvo en pacientes hemodializados o inmunosuprimidos, yo diría verdaderamente inmunosuprimidos, y bueno, existe un pequeño riesgo de falsos positivos. Luego el mensaje: altísima fiabilidad de la técnica de serología, la ELISA, y plenamente accesible en cualquier centro, también por costes. Cuando una serología viene positiva, podemos decir que ha tenido contacto con el virus. Y hemos visto que la mayoría, 3 de cada 4, lo ha cronificado, o sea que probablemente el paciente tenga la infección, pero algunos lo curan espontáneamente. Con lo cual tenemos que pedir una segunda prueba, que es la PCR, la búsqueda del virus en sangre, con altísima fiabilidad también. Hoy en día este segundo paso se ha simplificado y en la mayoría de los laboratorios, nosotros en el hospital, el doctor General Raúl y Cajal, cuando en microbiología detectan un ELISA positivo, una serología positiva, automáticamente le hacen ya la PCR. Antiguamente, en un segundo tiempo, teníamos que pedirlo. En cualquier caso, se debe de confirmar la serología con una técnica de PCR, que si sale positiva es la que verdaderamente nos marca el estado de infección del paciente. Un paciente puede tener ELISA positivo y PCR negativa, bien porque se haya curado espontáneamente, bien porque se haya tratado en el pasado. Estos pacientes, como veis aquí, permanece el anticuerpo, podemos decir que prácticamente de por vida. Luego, en un paciente que sabemos que ha sido tratado, si temiéramos que se ha reinfectado, la serología ya no sería útil porque el anticuerpo, como digo, va a ser siempre positivo, esté infectado verdaderamente o no, y este subgrupo de pacientes tendríamos que hacerles el despistaje por PCR. Pero la situación habitual es serología en el paciente que queremos descartarlo, como decimos, con alta fiabilidad. Bueno, con esta breve introducción, decir que la Organización Mundial de la Salud en 2016 estableció un documento en el que aspiraba a la erradicación o a la eliminación, mejor dicho,
de la hepatitis C a nivel mundial, donde ponían como objetivo que parara la transmisión de la hepatitis C. De manera que daban unos objetivos de un 90% de reducción en nuevas infecciones, que se tratara un 80% de las personas por hepatitis C y que la mortalidad, lógicamente, decayera de una forma muy sensible en más del 65%. Esto es un objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que está asumido por la mayoría de los países al menos avanzados, que no debemos de interpretar como una locura de gasto, sino todo lo contrario. Os traigo aquí todo un estudio francés en el que analizan cómo el tratar a los pacientes, siguiendo esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud, tratar a pacientes con los nuevos tratamientos en un periodo, esto es un modelo, pero en un modelo de 4 años, ahorró aproximadamente, como veis aquí, 1.100 millones de euros en Francia. En Francia, si usamos un modelo antiguo de interferón frente a un modelo actual de antivirales. Luego, seguir estas directrices, tener este objetivo, es bueno para el paciente, es bueno para la sociedad, pero también es bueno para el sistema sanitario, ya que le estamos ahorrando costes al sistema de los pacientes que ya no van a avanzar a cirrosis y a sus complicaciones. Luego, debemos tener temor de reprimirnos en esta estrategia, porque en el fondo, ya digo, independientemente del beneficio social y personal, también está el beneficio para el sistema sanitario. En España, aplicando estas directrices, se han tratado probablemente ya más de 150.000 pacientes con hepatitis C. Existe un plan nacional de eliminación del virus C, aprobado por el Ministerio y por las comunidades autónomas, y que da una serie de directrices en las que nos interesa para la reunión de hoy. Por ejemplo, el plan nacional dice actividades formativas para profesionales sanitarios, nos dice simplificación de modelos de atención, interesante para vuestros pacientes, personas con mayor vulnerabilidad, como drogodependencias, interesante para vuestros pacientes, o actividades de promoción de cribado en población general y poblaciones específicas. Luego estamos siendo muy colaboradores con el Ministerio de Sanidad con esta reunión que celebramos hoy. Y lo estamos haciendo también, o lo estábamos haciendo también, mejor dicho, que España, para una cosa de la que podemos presumir, podríamos haber sido el segundo país del mundo en eliminación del virus C. Fijaros que íbamos por debajo de Islandia, era el país que estaba más cerca de la eliminación, es una isla, muy poca población, muy disciplinados, todo se ha dicho, pero fijaros, estamos en este objetivo por delante de Francia, de Suiza, de Australia, es decir, lo estábamos haciendo muy bien y el plan nacional y el trabajo de todos estaba funcionando muy bien. Pero vino el coronavirus y ha cortado un poquito esta iniciativa a nosotros y en todas partes, pero me temo que en España más. Este es un estudio también francés del impacto de un año de interrupción del esfuerzo de eliminación del virus C, un año por el coronavirus, que es lo que llevamos ahora. Y solo con un año a nivel global han disminuido los nuevos diagnósticos en más de 800.000 personas. Y eso, el inicio de tratamientos, lógicamente, menos diagnósticos, menos tratamientos, y pagamos un precio. Con un año, aumentan las muertes relacionadas nuevamente por el hígado, o vuelve a aumentar el hepatocarcinoma, vuelve a aumentar los pacientes infectados. Y esto con un año, o sea que recemos para que la interrupción por el coronavirus sea no más duradera y también para que nosotros sepamos trabajar pese al coronavirus frente a este objetivo de eliminación del virus C. La eliminación global de hacer cribado a toda la población no está aceptada en casi ningún país, y el concepto que se utiliza es de microeliminación y se establecen poblaciones diana. Es mejor ir eliminando el virus C en diversos subgrupos, de manera que poquito a poco lograremos que prácticamente no quede virus en ninguno. Y como veis aquí, pues drogadictos, homosexuales con prácticas de riesgo por promiscuidad, áreas geográficamente más definidas, que en nuestro país no podríamos decirlo, hemofílicos, que ya no es un grupo porque están totalmente cribados, presos, que puede afectaros a vosotros, unidades de tratamiento de drogas. Entonces el concepto es de microeliminación, ahí se engloba perfectamente el paciente psiquiátrico. Volvemos a la guía de cribado del Ministerio de Sanidad por el virus C, nos dice indicaciones de cribado, criterios clínicos compatibles, bueno, transaminasas, enfermedad hepática, pero fijaros, personas con exposiciones o situaciones de riesgo. Entre las situaciones de riesgo da un subgrupo específico en psiquiatría y propone un trabajo coordinado con centros de atención especializada en salud mental con servicios comunitarios. Como digo, un aspecto sería la reunión que estamos celebrando hoy. En este sentido, la Sociedad Española para el Estudio del Hígado, la AEH, establece que se calcula que en nuestro medio tienen seropositividad
un 3% de los pacientes ingresados en plantas de psiquiatría y dice que parece razonable el hacer cribado específico a estos pacientes. Esto es lo que dice nuestra Sociedad de Hepatología. Y en este otro documento, en el que es un documento de consenso de la Sociedad Europea de Hígado sobre la salud mental y el virus C, establece una prevalencia aproximada de un 6-8% en pacientes psiquiátricos, siendo especialmente frecuente en aquellos que están infectados por virus C los trastornos, la depresión, como veis aquí en general podéis verlo, trastornos por ansiedad, bipolares, el abuso de alcohol, lógicamente, las drogas, incluso esquizofrenia que nos nombraban antes. Luego, en general, las enfermedades psiquiátricas mayores, podríamos decir, están sobre representadas en los pacientes que tienen hepatitis C. Esto es un estudio nacional de compañeros vuestros en el Congreso de Psiquiatría Europeo del año 2019, en el que 311 pacientes, esto es un estudio de prevalencia, ingresados en una unidad de hospitalización, salió una prevalencia del 3, el documento europeo decía del 6, y sobre todo en patología dual, como veis, 7% de esos pacientes tenían hepatitis C, lo cual lleva a concluir que obviamente es mucho más elevado, dábamos una cifra en España del 0,22, pues mucho más elevado que en la población general. Y esto es un estudio también de 2019 en Murcia, en el que en el Hospital de la Reisaca, en un periodo de tiempo no muy largo, del 15 de febrero al 15 de junio de ese año, hicieron una especie de sesión de formación, médicos y residentes, lo ponen aquí, y luego a 137 pacientes que ingresaron en su servicio les hicieron cribado. Lo primero que llama la atención es que solo le hicieron cribado a la mitad de los pacientes que ingresaban, ¿no? Y de ellos el 9% tenían la serología positiva y el 6% eran virémicos, ¿no? Podemos decir que lograron rescatar a estos pacientes. La conclusión de ese estudio es que, pese a que era un estudio motivado, en un servicio motivado, con una sesión de formación, solo se realizaba la serología a 1 de cada 2 pacientes. Entonces, ponerlo en el contexto de lo que sería en un servicio normal, no como este que se puso este propio objetivo. Y que la prevalencia, nuevamente, de la hepatitis C en su población era bastante más alta que en población normal. Una vez identificados a los pacientes, el objetivo es tratarlos. Esto correría de parte del especialista de digestivo. Podemos preguntarnos si los tratamientos funcionan igual en los pacientes psiquiátricos, en vuestros pacientes. Y como veis aquí, es así. Hemos dicho que de media curábamos como el 98%. Entonces veis, en el subgrupo de pacientes, en este estudio, 291 pacientes tratados de hepatitis C con estos nuevos antivirales, de los cuales la mitad tenían enfermedad psiquiátrica. Vemos tasas de curación en esquizofrénicos de 100%, 100%. Fijaros que esta gráfica parece más baja, pero es 94%, trastorno bipolar, 95% como más bajo, incluso en este otro trastornos del humor, digamos, trastornos por ansiedad. Es decir, las tasas de curación son prácticamente las mismas o las mismas exactamente que en población general. Luego no debemos de esperar peores tasas de curación en vuestros pacientes, luego no debemos de renunciar a tratarlos pensando que no se van a curar. Y en cuanto a la tolerancia de estos tratamientos, se comparan aquí un número muy importante de pacientes psiquiátricos y no psiquiátricos tratados con antivirales de acción directa. Como veis, los pacientes psiquiátricos tenían mayor incidencia, claro, de efectos secundarios neuropsiquiátricos, 8% frente a 3%. Sin embargo, no eran graves con diferencia entre ellos y, sobre todo, no había casos de efectos secundarios que los investigadores atribuyeran al propio medicamento, ¿no? Ya digo, es esperable que esta población tenga más efectos psiquiátricos, pero cuando se intentaba correlacionar directamente con la medicación, esto no era así. Por lo tanto, la tolerancia de este tratamiento en vuestros pacientes, en principio, es la misma que en población general. Con lo cual, como conclusión a este rápido repaso, podemos decir que vuestros pacientes tienen una mayor prevalencia de la población general de hepatitis C. Recordaros que según el documento de la AEH, según el documento europeo, merece la pena con esa cifra hacer un despistaje en vuestra población, al menos en nichos de ella, que tenemos unos muy buenos métodos de diagnóstico directo, sencillos, accesibles, baratos, muy fiables. Los tratamientos actuales son cortos, hay pautas de hasta 8 semanas con curaciones del 98% y, como habéis visto, prácticamente sin efectos secundarios, y que toda esta estrategia de tratamiento, de cribado, de búsqueda de pacientes en población psiquiátrica tiene un apoyo que viene de la Organización Mundial de la Salud, que viene del Ministerio de Sanidad con un plan nacional,
Por lo tanto, ya no son solo iniciativas individuales y tienen pleno aval de la Administración y de otros organismos o sociedades científicas, con lo cual nos podríamos o deberíamos plantear la búsqueda de estos pacientes de forma proactiva en determinados grupos de población psiquiátrica que resultarán especialmente rentables. Y nada más, espero haberos resumido rápidamente la hepatitis C para vuestra mejor comprensión. Un saludo a todos. Dejo de compartir pantalla ahora mismo. Sí, aquí. Pues muchísimas gracias, doctor Olveira, por su estupenda revisión, ¿no?, sobre esto, y a un modo que los psiquiatras, que a veces ya tenemos un poco olvidada la medicina, pues nos pone otra vez el fonendo encima del cuello, ¿no?, como en la pandemia últimamente. Dejaremos las preguntas para el final y ahora daremos paso al doctor José Luis Ayuso Mateos. Él es jefe de servicio en el Hospital de la Princesa, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y director de un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud con sede en la Universidad Autónoma. Tiene amplia experiencia en proyectos de salud mental y COVID y en otras salud mental y enfermedades infecciosas, porque estos proyectos vienen de su experiencia en la psiquiatría de interconsulta y enlace. Y él es el encargado de hablar esta tarde sobre el abordaje de la hepatitis C en el paciente psiquiátrico. Muchas gracias, Marina. En primer lugar, desde luego, agradecer a los organizadores y congratularme como miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría de Madrid de que nuestras sociedades estén liderando y colaborando con otras sociedades en una iniciativa que me parece fundamental. Es decir, yo creo que si hay algo que justifica nuestra labor y el objetivo de nuestros esfuerzos y sobre todo de las sociedades es procurar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y desde luego eso pasa, por supuesto, lo ha señalado Celso, ¿no? La esperanza de vida de nuestros pacientes es marcadamente inferior al resto de la población general. Y desde luego es algo que debe ser una de nuestras prioridades. Y si tenemos, como tenemos ahora, identificado un problema que tiene una solución, es ahí donde debemos centrar nuestros esfuerzos y todas las alianzas que podamos tener son bienvenidas. Es decir, que como psiquiatra creo que hay que felicitar que estemos en esta colaboración, ¿no? Y luego también a título personal, porque yo durante muchísimos años me he dedicado a las complicaciones psiquiátricas de la patología infecciosa. Empecé con el tema del VIH durante muchísimos años. Y bueno, pues en estos tiempos donde se habla de la fatiga, ¿no? La fatiga de la población ante la epidemia, la fatiga de los profesionales, pero debemos tener que transmitir optimismo de que la medicina encuentra soluciones, ¿no? Hace poco nos hemos vacunado de algo que se ha desarrollado en 9 meses, ¿no? Hemos visto un tratamiento curativo de una enfermedad que se identificó en los 80, ¿no? Y ya anteriormente, ¿no? Con la infección por el VIH, lo que veíamos a finales de los 80 eran patologías neuropsiquiátricas muy llamativas, con una afectación, con una esperanza de vida, y poco a poco, a pesar de que no hemos encontrado la curación para el VIH, sí que ha cambiado radicalmente el curso de la enfermedad. Quiero esto decir que tenemos modelos de eficacia de la medicina y que desde luego pues también en estos tiempos que vivimos nos ayudan a motivarlos y motivar a aquellos que son psiquiatras de formación, psiquiatras de otras generaciones y que también deben tener esa memoria histórica de lo que es el ejercicio de la medicina y el ejercicio de la psiquiatría, en la que afortunadamente estamos siendo testigos de progresos, pasos de gigante, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a centrarme en aspectos que tienen que ver al papel que tiene el psiquiatra y fundamentalmente los equipos de psiquiatría dentro del abordaje
de este problema, que esencialmente pues, es la presencia todavía, a pesar de las iniciativas, y en eso también hay que destacar que en nuestro país se ha estado liderando la posible erradicación de la enfermedad, es por la inversión que se ha hecho en recursos económicos, recursos humanos, recursos públicos, ¿no? Y eso pues también hay que tenerlo muy bueno. El dinero, por supuesto, muy bien empleado, ¿no? Entonces, vamos a revisar esta pasada, ¿no? Lo están viendo, ¿no? Sí. Vale. Pero por algún motivo no pasa la pantalla, perdonen. Vale, se ha mencionado, no lo voy a recalcar, que evidentemente la hepatitis C es una enfermedad sistémica y dentro de los síntomas que se han identificado, muchos órganos, por supuesto, una afectación con síntomas neuropsiquiátricos. Síntomas neuropsiquiátricos de variado origen y que podríamos resumir los más frecuentes, que tienen que ver con la mayor presencia de depresión en personas con hepatitis, una presencia de una afectación cognitiva y una presencia de fatiga. Circunstancias que muchas de ellas no son específicas de la hepatitis C y que podemos encontrar con otras hepatitis y que también podemos encontrar con otros procesos infecciosos crónicos. Pero indudablemente es sintomatología que presentan nuestros pacientes y que a veces también es una sintomatología que es el motivo de consulta fundamentalmente en el ámbito de la psiquiatría del hospital general, ¿no? Evidentemente, el origen es variado, es decir, que la presencia de estos cuadros neuropsiquiátricos tienen que ver, por supuesto, el posible efecto directo del virus en el sistema nervioso central, pero también sabemos que concurren factores psicológicos en personas que tienen una enfermedad crónica no exenta vinculada con una serie de conductas de riesgo, que también está vinculada con los trastornos psiquiátricos preexistentes y que, por supuesto, cuando contraen la enfermedad, pues pueden estar persistiendo y que pueden hacerle más vulnerable al desarrollo de la clínica que antes he hecho referencia, y también tiene que ver con una afectación en el sistema nervioso central, una manifestación en el sistema nervioso central de una respuesta también periférica en el organismo. De variado origen, pero que tiene una sintomatología que está bien definida y bien descrita y que debe ser objeto de nuestra atención, ¿no? Depresión, fatiga, deterioro cognitivo, evidentemente forma parte pues, de un síndrome clínico que se superpone y es muy frecuente de aparición en personas con hepatitis C, como se ha mencionado anteriormente, y que tiene un impacto considerable en la calidad de vida del sujeto. Y eso es algo importante. Se ha hablado y se ha mencionado que evidentemente hay muchos sujetos que permanecen asintomáticos desde el punto de vista de afectaciones en otras partes del organismo, pero desde luego es muy prevalente la presencia de este síndrome clínico en pacientes con infección crónica por la hepatitis C. La prevalencia varía según los estudios, podemos establecerla entre un 20 y un 50% de las personas con hepatitis C crónica, frente a estudios que en el mejor de los casos en una población general un 10%. Evidentemente sabemos cuando hay una asociación, estaba muy vinculada y aquellos que han estado trabajando en el ámbito de la psiquiatría de enlace, en la época en la que se trataba a estos pacientes con interferón, pues recordarán que estaba muy vinculado en aquel momento. Se hablaba, y había una cifra que se ha presentado anteriormente, ¿no? De que un 40% de los pacientes con hepatitis mejoraban con el interferón, pero que un 60% desarrollaban depresión, y estaba allí pues una duda de la indicación de tratamiento, de excluir a pacientes psiquiátricos que, como vemos, se pueden beneficiar de los tratamientos, el riesgo de inducir ideación suicida como consecuencia de esas depresiones, y lógicamente eso ha estado complicando muchas de las decisiones, tanto para el tratamiento de la depresión como para el tratamiento de la hepatitis durante mucho tiempo en pacientes que tenían antecedentes psiquiátricos y sobre todo
antecedentes de depresión y de conductas de suicidio, ¿no? Los efectos secundarios de los tratamientos anteriores se han mencionado anteriormente, ¿no? No eran tan eficaces como los actuales y además planteaban una serie de dudas y de retos al clínico a la hora de establecerlo. Y tan solo me permito recordarles que en algún momento algunos clínicos recomendaban, siempre que se iniciara un tratamiento con interferón en estos pacientes, iniciar un tratamiento con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, para prevenir la aparición de la depresión, porque había ensayos clínicos que habían identificado que se podían prevenir depresión. Se sabe que la prevención de la depresión primaria es muy difícil y era uno de los pocos modelos que teníamos en medicina donde esas depresiones se podían prevenir. Pero evidentemente eso hacía mucho más complejo el manejo clínico y afortunadamente con los tratamientos actuales de los que se nos ha hecho una revisión anteriormente, son tratamientos bien tolerados y que no solo están exentos de efectos secundarios neuropsiquiátricos relevantes, sino que además ayudan a mejorar el síndrome clínico al que antes he hecho referencia. Y otro aspecto importante es que tiene que ver con posibles interacciones medicamentosas. Se ha mencionado anteriormente el foco de la atención de esta actividad educativa es fundamentalmente el tratamiento de pacientes psiquiátricos que puedan tener la hepatitis C. Y una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer es si hay problemas de interacciones medicamentosas entre los nuevos tratamientos que se plantean, los antivirales de acción directa y los tratamientos que nosotros habitualmente utilizamos en los pacientes psiquiátricos. Realmente las interacciones más llamativas, más problemáticas, tienen que ver con los fármacos anticonvulsivantes, que algunos de ellos nosotros los estamos utilizando, pero con la inmensa mayoría de los agentes que nosotros manejamos en la clínica no hay interacciones relevantes. Yo creo que eso es algo que nos debe dar manos libres para, desde luego, implementar y tratar de favorecer y fomentar que nuestros pacientes puedan ser correctamente diagnosticados y correctamente tratados de la hepatitis sin grandes interferencias con el tratamiento de la enfermedad psiquiátrica, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que estos tratamientos tienen sobre la calidad de vida y los síndromes psiquiátricos a los que antes he hecho referencia? Bueno, las evidencias que se han podido recoger en los estudios desde que se han implantado estos tratamientos, lógicamente es todavía poco tiempo para que haya muestras muy, muy amplias, pero ya empiezan a apuntarse que realmente, además de haber una mejoría y una curación de la hepatitis, hay una mejoría en la clínica psiquiátrica, una mejoría en la depresión, una mejoría en la ansiedad y también una mejoría en la calidad de vida del paciente percibida con el paciente. Y es lo que se ve pues, en la tabla de la derecha, las curvas del SF36, que es la medida más habitual de calidad de vida en los ensayos clínicos. Y eso es algo importante. No solo no hay grandes problemas en la emergencia de efectos secundarios neuropsiquiátricos, sino que además hay un alivio en sintomatología como puede ser la depresión y la ansiedad y una mejora en la calidad de vida. Y en los pacientes que tienen enfermedad mental preexistente y además tienen la hepatitis, ¿qué impacto tienen? Se ha mencionado antes que realmente en términos de resultados de la medida principal, que sería el tratamiento curativo de la hepatitis, pues los pacientes psiquiátricos, los pacientes sin enfermedad psiquiátrica y la hepatitis tienen una respuesta semejante. Y eso es una muy buena noticia. Y respecto a la evolución de los trastornos psiquiátricos y de la calidad de vida en pacientes con enfermedad mental y hepatitis y pacientes sin enfermedad mental y hepatitis tratados con estos nuevos agentes, bueno, también aquí hay buenas noticias. Realmente no hay una mejoría más considerable en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad mental y hepatitis comórbida que en el resto de la población con la hepatitis. Por lo tanto, pues más a favor de fomentar el acceso a los tratamientos a la población con la que nosotros estamos en contacto. Por lo tanto, efectos positivos, mejora la calidad de vida, mejora de la sintomatología de depresión, mejora de la factiva en estos pacientes y también parece tener un efecto
positivos sobre algunos de los síntomas cognitivos presentes en esta infección. ¿Cuál es el reto que tenemos como clínicos? Evidentemente todos los argumentos están allí. El objetivo que debemos tener como clínicos y también como sociedad profesional es tratar de que haya una accesibilidad a estos tratamientos. Como tantas cosas en medicina, debemos que asegurarnos que aquellos que se puedan beneficiar de los tratamientos se beneficien. Y ese es un reto fundamental. Y ahí los psiquiatras y desde luego los profesionales de salud mental, los equipos en los que trabajamos, tienen mucho que hacer, ¿no? En el diagnóstico, en el prediagnóstico, con la identificación de los sujetos que puedan estar en riesgo. Evidentemente se ha considerado que no hay que hacer un screening en toda la población. Lo que hay que hacer es ir de una manera seleccionada a identificar a aquellos sujetos que puedan tener la infección y plantearle la necesidad de hacer un estudio, que debe ser un estudio serológico y que es diagnóstico. A la vez, por supuesto, se debe, durante el prediagnóstico, tratar de educarles para reducir los daños, los riesgos y la posibilidad de reinfecciones. Durante el pretratamiento, el tratar de sentar las bases para que pueda haber una buena adherencia terapéutica, convencerles de las ventajas del tratamiento frente al no tratamiento. Sabemos que eso es un reto siempre en los enfermos mentales, la adherencia al tratamiento, pero que también sabemos que en una dedicación y con una intervención por parte del equipo de salud mental, pues eso se puede mejorar la adherencia. Y, por supuesto, en el seguimiento de estos pacientes que están haciendo un cumplimiento terapéutico para los tratamientos antivirales, tratar de, por supuesto, hacer un acompañamiento, una vigilancia de esa adherencia y, por supuesto, reducir las conductas que puedan poner en situación de una nueva infección. Lógicamente, no solo hay que tratar la hepatitis en nuestros pacientes, sino que debemos focalizar nuestros esfuerzos en un control y un manejo lo más adecuado posible de su enfermedad, en paralelo y de una manera simultánea. Pero afortunadamente, con los tratamientos adecuados actuales, podemos y debemos tranquilizar al paciente de que no hay riesgo de que haya un empeoramiento de su psicopatología de base como consecuencia de estas nuevas estrategias. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos y las barreras, ¿no? Realmente actividades como esta, formando a los profesionales, que deberíamos además formar y concienciar a las personas que integran en nuestros equipos. Sabemos que en el manejo, en la vigilancia, en la promoción y la mejora del estado de salud del paciente con enfermedad mental crónica, en nuestros equipos, pues tiene mucho que ver y mucho que jugar los médicos de atención primaria, pero también el personal de enfermería de nuestros equipos. Y en ese sentido, pues hay que incorporarlos en estas actividades, ¿no? Lógicamente, hay que desarrollar una relación de confianza colaborativa para tratar de motivar a los pacientes para que aborden este problema, que como se ha dicho anteriormente, muchas veces pasa asintomático y que hace falta un esfuerzo como el que planteamos para poder identificar a los sujetos que puedan tener la infección y, por lo tanto, beneficiarse de un tratamiento curativo con entrevistas motivacionales y, desde luego, y otro aspecto importante, es incorporar y establecer unas vías que favorezcan la accesibilidad de los tratamientos, ¿no? Esto siempre ha sido relevante. Esto es particularmente relevante ahora, en la época de la pandemia, donde se ha mencionado anteriormente y hoy yo me he enterado de un impacto indirecto del COVID que teníamos, de los muchos que cada vez vamos descubriendo, pues resulta que evidentemente, como no nos debe sorprender, pues este tipo de iniciativas pues están también viendo afectadas, pues porque no hay tantos contactos con los pacientes, no hay tanta oportunidad de identificar a los sujetos como se puede hacer en una entrevista presencial y, lógicamente, pues eso es algo que tenemos que recuperar y tenemos que articularlo en nuestra actividad y establecer cauces oportunos, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego como profesionales, nuestros equipos deben involucrarse estableciendo alianzas y estrategias con los servicios de digestivo, porque afortunadamente
las vías de asistencia, con la participación además de farmacia hospitalaria, están muy activas y han sido muy eficaces en otros sectores de la población, y desde luego lo que tenemos que hacer es que esos esfuerzos lleguen a los pacientes que nosotros atendemos. Recordar, por lo tanto, que la prevalencia es alta en nuestra población, el tratamiento es bien tolerado, se puede conseguir una curación de la misma manera en los pacientes con enfermedad mental y hepatitis que aquellos que no tienen enfermedad mental, y que desde luego nuestros equipos tienen que tener un rol proactivo para identificar a estos pacientes, favorecer la adherencia y desde luego vehicularlos hacia los canales que se establezcan de accesibilidad a los tratamientos. Y con esto todo lo que yo quería transmitir en mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Como ha dicho la doctora Díaz Marsá, tendremos la oportunidad de realizar preguntas. Por favor, tienen ustedes un chat, o sea que en cualquier momento pueden hacer esas preguntas, que nos las harán llegar a los moderadores de esta mesa. Así que, por favor, eso tendrá lugar en último lugar después de la intervención del último ponente, que es el doctor Francisco Gea Rodríguez, que es jefe de sección de patología del Hospital Ramón y Cajal. Así que, Francisco, cuando quieras. Comparto pantalla. No, ¿algún problema? Tengo un problema con el compartir pantalla. Vamos a ver. Disculpen. Vale. Ahora sí. Bueno, ante todo, agradecer a los organizadores, a la Sociedad Psiquiátrica Madrileña y Española y al Grupo AVI, el invitarnos a contar nuestra experiencia en el tratamiento de la hepatitis C en poblaciones vulnerables, en concreto en los pacientes con patología psiquiátrica y patología dual. Como han comentado el doctor Olveira, las encuestas epidemiológicas realizadas en España en el último año estiman una prevalencia... El doctor no está compartiendo la pantalla. Ah, perdón. A ver, compartir pantalla. A ver. Compartir pantalla, ¿vale? Bien. Las encuestas epidemiológicas realizadas en España en el último año estiman una prevalencia de anticuerpos frente al virus C del 0,85% en la población adulta, mientras que entre el 0,2 y el 0,4 muestran una infección activa por el virus C y, por tanto, presentan riesgo de desarrollar a medio y largo plazo una enfermedad hepática crónica y las complicaciones que a ellas se asocian, que ya fueron presentadas por el doctor Olveira. Estos datos contrastan con lo que disponíamos con anterioridad al inicio de los tratamientos de acción directa, que señalaba una incidencia mucho más alta, sobre todo en determinados grupos vulnerables. De tal forma que la prevalencia en los pacientes con patología psiquiátrica oscilaba en torno al 7-8,5%, pero llegaba en algunos estudios en los usuarios de drogas por vía intravenosa hasta el 30-98%. Además, estos pacientes presentaban frecuentemente con infecciones por otros virus, como el virus de la hepatitis B y el HIV, que utilizan vías de transmisiones comunes. Esta disminución de la incidencia que hemos visto es el resultado de la disponibilidad de tratamientos efectivos y seguros, y por ello el objeto de los hepatólogos ha sido siempre el detectar a todos los pacientes infectados por este virus, conseguir su curación, especialmente en aquellos grupos que tienen un difícil acceso al sistema sanitario. Voy a ponerlo en presentación completa. Eso sí lo vemos mejor, más grande. Vale, así, perfecto. perfecto. Vale. Como hemos visto también, la prevalencia de virus C en población psiquiátrica se sitúa en torno al 6,7, 8,5%, pero frecuentemente estas manifestaciones se pueden asociar al carácter sistémico de la infección por virus C, pero también frecuentemente a otros datos como el cansancio o la depresión que implica el verse estigmatizado socialmente por una infección, o bien las secuelas que implica la utilización de drogas o tóxicos en las pacientes con patología dual. En ausencia de un programa de cribado poblacional, las distintas instituciones y muchos grupos han tomado iniciativas encaminadas a establecer un diagnóstico precoz
en estas poblaciones prioritarias definidas por la pertenencia del paciente a un grupo vulnerable. Por ello, diversas sociedades científicas abogan por la realización de planes para establecer estrategias de cribado y programas de microeliminación de la hepatitis C. Microeliminación básicamente consiste en segmentar y dividir la estrategia global de eliminación, que probablemente no es costo efectiva por la baja incidencia, focalizándola en distintos programas dirigidos a focos primarios de infección, por ejemplo, pacientes institucionalizados en prisiones, consumidores de drogas. En nuestro país existen varias experiencias exitosas de microeliminación y queremos trasladarle la experiencia del Ramón y Cajal. Nuestro programa de microeliminación ha ido encaminado a la búsqueda activa del virus C en distintos ámbitos, realizando en los distintos niveles asistenciales. Empezamos por atención primaria y seguimos con las distintas poblaciones vulnerables, realizando en todos ellos distintas estrategias para poder posibilitar el diagnóstico y la asistencia en aquellos ámbitos que el paciente frecuenta, con el objetivo de facilitar un diagnóstico rápido, pero sobre todo también un cauce de derivación ágil y la implicación mediante la corresponsabilidad de los distintos profesionales que se relacionan con el paciente, tanto en la identificación como en el establecimiento del diagnóstico, en la vigilancia de su adherencia y el seguimiento. La primera iniciativa que tuvimos ya en el año 17 fue establecer el diagnóstico en un paso único. Y eso vino facilitado porque nuestro área tiene un laboratorio central que nos permitía que todas las serologías que se detectaran, se realizaran en el área sanitaria, pudiéramos disponer de los resultados solo mediante una coordinación con microbiología, de tal forma que en el momento que se detectaba una serología positiva para el virus T, se hacía una cuantificación de la viremia o de una determinación de la replicación viral, se comunicaba al propio médico y se comunicaba al servicio digestivo que hacía un seguimiento de la derivación del paciente a atención primaria. Pero además nos pareció, conforme fuimos avanzando en poblaciones difíciles, que había que adaptar las técnicas de diagnóstico a la población diana, incluyendo procedimientos y medios diagnósticos que facilitasen el acceso a un diagnóstico y tratamiento in situ de aquellos colectivos más vulnerables como los pacientes adictos a drogas en los focos de minimización de riesgo. Y empezamos con la determinación en gota seca mediante la punción digital en las propias áreas de minimización de riesgo, como podía ser el intercambio de jeringuillas o bien los dispensarios de metadona. Una vez que el diagnóstico estaba establecido, que se confirmaba la positivización de la infección activa, lo que establecimos fue mecanismos activos de derivación e intentamos que fueran los más simples posibles y que fueran desde cualquier nivel, es decir, que desde la atención primaria, desde los centros de atención a adicciones, pudieran derivar directamente al paciente a la consulta de patología de una forma ágil, sin mediar derivaciones a través de los centros de especialidad u otros mismos caminos. Y este es el circuito inicial que fue para atención primaria, en la que, como os comentaba, cuando se detectaba una serología positiva, se comunicaba por correo electrónico al médico responsable y a hepatología y a la consulta de atención hepatológica de enfermería, que hacía un seguimiento de la canalización y de la derivación del paciente. Si en un periodo de 30 días la derivación no se había producido desde atención primaria, se recordaba al médico la conveniencia de remitirle a la consulta e incluso se le daba la opción de previa comunicación del médico de atención primaria hacer la citación desde la propia consulta de patología. Esta primera visita implicaba el completar la analítica, la evaluación de la fibrosis, la dispensación del tratamiento y en una sola visita el paciente se establecía la gravedad de la enfermedad, se hacía el despistaje hepatocarcinoma, se le hacía la evaluación clínica, se le dispensaba el tratamiento y se dejaba organizado el seguimiento. Esto fue un proceso que llevó aproximadamente unos 2 años, que nos permitió que nuestro grupo tuviera unas tasas de derivación mucho más, unas tasas de derivación mayor que el resto de los hospitales de nuestro medio
y nos pareció que una vez resuelto la atención primaria teníamos que trasladar el modelo a los centros de patología dual, a los CAT. Entonces establecimos el mismo diagnóstico, la información, y él establece un circuito de derivación preferencial con los profesionales que trabajaban en los centros. Facilitamos el diagnóstico en un solo paso en estos casos, puesto que el ámbito competencial no siempre dependía del sistema madrileño de salud, sino que dependía a veces de los ayuntamientos, con lo cual esa analítica nosotros no la conocíamos, con lo cual se protocolizó el diagnóstico mediante gota seca, y una vez que estaba confirmado que el paciente era virémico, por correo electrónico o por teléfono, nos remitían la información a la consulta de patología, y desde la consulta de patología se le indicaba la fecha de citación, y era el propio médico psiquiatra o médico del centro de adicciones el que comunicaba al paciente que iba a ser visto en un breve plazo en la consulta de patología, y esta consulta iba a mantener el mismo protocolo que teníamos con atención primaria. Pero vimos que ahí había otra necesidad adicional, y era que eran pacientes de difícil seguimiento y de difícil adherencia o compliancia al tratamiento. Entonces nos pareció que teníamos que dar un paso más, y lo que hicimos fue, hace aproximadamente 3 años, establecer la posibilidad de dispensación del tratamiento en los propios CAT o en los propios elementos de minimización de riesgo. Es decir, que aquellos pacientes que el médico del CAT o del médico responsable de minimización de riesgo decía que era un paciente poco adherente, lo que hacíamos era desde la farmacia del hospital poner la medicación de tal forma que se dispensaba junto con el tratamiento sustitutorio de opioides o con las políticas de intercambio. Y también, como eran pacientes de difícil seguimiento, muchas veces la evaluación de la respuesta virológica se hacía desde los propios CAT por el mismo procedimiento que se hacía el diagnóstico, por gota seca. Y así, en un solo paso y con una mínima asistencia del paciente al hospital, una sola vez se completaba todo el círculo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Posteriormente, con este circuito establecido, entendimos desde la Comisión de Infecciosas que había que hacer un planteamiento de información a todos los servicios del hospital, y psiquiatría fue uno de ellos. Se hizo un programa de formación adecuado y personalizado a las características de los pacientes, y el objetivo era la infección no solo del virus C, sino de otros virus que comparten vías de transmisión similares, como puede ser el virus B y el virus C, y además, como muchos de ellos están dentro del grupo de prácticas de riesgo también sexuales, se implementó el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual. Estamos analizando los datos porque esto se hizo a lo largo del 2020, y lo que estamos evaluando es el aumento en la incidencia de peticiones y de remisiones de los distintos servicios, y no tenemos todavía datos concretos que podemos ofrecer en breve, que serán objeto de una publicación. El circuito de derivación, como comentamos, era tan fácil como llamar por teléfono a la consulta de patología o remitir un correo electrónico. Ya nos encargamos nosotros de gestionar en una sola visita el circuito de tratamiento. Es decir, somos unos firmes convencidos de que todos los métodos que aumenten el diagnóstico tienen que ir asociados a una derivación por una vía rápida, preferencial, para que en estos colectivos difíciles de vincular a cuidados no se pierda el paciente. Y la propuesta que queríamos aportar en base a la experiencia era trasladar este despistaje a los distintos ámbitos de atención en salud mental. La unidad de hospitalización, tales pueden ser como las de corta estancia, los hospitales de día, la unidad de estancia media o de larga estancia. Yo creo que todos los pacientes deben de estar en algún momento testados frente al virus C. Si ya estaban testados y eran virémicos, hay que derivarlo, y si no, ahora ya con el paso único, la petición del virus, de los anticuerpos del virus C, implica determinación sistemática de un marcador de replicación viral. Pero hay que llevarlo también a los recursos ambulatorios, a los centros de salud mental, a los centros de día,
y también a otros recursos que colaboran en la salud mental, como pueden ser los servicios sociales, los asistentes sociales o los distintos ámbitos. Este trabajo tiene que ser un trabajo colaborativo, porque si no hay una implicación multidisciplinar entre las distintas especialidades, nunca conseguiremos un correcto abordaje, básicamente porque estos pacientes muchas veces tienen un difícil acceso y es el psiquiatra o el médico de los centros de patología dual los que tienen un contacto más estrecho con todos ellos. No sirve para nada detectarlo si no establecemos un circuito que sea muy rápido, muy ágil y con la corresponsabilidad de seguimiento por ambas partes. Otro problema que nos encontramos frecuentemente es las interacciones farmacológicas, como comentó el doctor Ayuso, y esta colaboración implica que con un número muy limitado de fármacos y de forma transitoria habrá que cambiar el tratamiento psiquiátrico y también buscar minimizar las interacciones y buscar las soluciones a aquellos pacientes que tengan contraindicaciones para el uso de los agentes de acción directa. Y por último, que se debe testar esta población por su alta prevalencia y derivar para el tratamiento específico por los circuitos que hemos establecido. Dejo de compartir pantalla, agradecerle su atención y doy paso a los moderadores. Pues muchas gracias, doctor Gea, por compartir, ¿no?, esa experiencia del Ramón y Cajal. Me ha llamado mucho la atención de su presentación el que proponía el screening de todos los pacientes que ingresen en una unidad de hospitalización de agudos, ¿no? ¿Sería, en su opinión, sería adecuado, digamos, insertar en un calendario de salud física en los pacientes con trastorno mental de forma sistemática una analítica de hepatitis C o específicamente en los que tienen patología dual? ¿Cuál sería su opinión a este respecto? Como comentó el doctor Olveira, el coste de la detección de un ELISA para virus C es en torno a €1. Muchos de estos pacientes con patología mental vienen de adicciones o han estado relacionados con grupos de riesgo. Entonces yo plantearía que igual que determinamos la función renal, determinamos el metabolismo lipídico, en una analítica general se debía detectar la situación de infecciones no solo frente al virus C, sino frente al virus B y el HIV, y básicamente, sobre todo y específicamente en el grupo con patología dual, puesto que la prevalencia en este colectivo es en torno al 90%, entre el 80 y el 90% en algunos estudios. Entonces yo creo que se debe implementar en algún momento, preferentemente en la visita inicial, un despistaje de estas infecciones. Muchas gracias. Yo creo, ¿no? Perdona, Celso, iba a decir que la audiencia, si quiere escribir alguna pregunta, pues ya sabe que a través del chat puede hacerlo. Perdona, Celso, continúa. Sí, estaba diciendo, Marina, que no, relacionado con tu pregunta, en un mundo en el que, ¿no?, indicadores de calidad en salud están huyendo más de los procedimientos, están yendo más hacia resultados en salud. Un indicador fundamental es el impacto poblacional que puede tener o un tratamiento o una detección. Y estamos muy acostumbrados en medicina a dar estatinas, ¿no?, con impacto poblacional. O sea, el número de personas que tenemos que exponer son de decenas de miles, ¿no?, para evitar un caso de infarto de miocardio, o miles de personas, ¿no?, que hay que exponer a la vacuna del virus del papiloma para evitar un cáncer de cervix, o darles aspirina después de un infarto no hemorrágico para evitar un caso, ¿no?, de ACV. Y aquí estamos oyendo que el 3-5% de la población que ingresa en una de nuestras unidades de hospitalización va a tener hepatitis C, con esa relación bidireccional que hemos escuchado, ¿no?, de por un lado, como médicos, psiquiatras, tenemos la responsabilidad que tenemos de cuidar la salud física de nuestros pacientes, y también el perjuicio que les supone desde el punto de vista, ¿no?, de su salud mental el hecho de tener esa hepatitis C conocida o no conocida. Antonio o José Luis, ¿cómo os parecería que sería lo más pragmático? Porque al final, cuando en un protocolo pone una detección, tiene que hablar siempre con quien va a dar respuesta a esa detección, ¿no? Estamos muy acostumbrados a detectar cosas que luego no sabemos qué hacer con ellas, porque no les podemos mandar a ningún sitio porque hay listas de espera o está colapsado. Yo entiendo que
que no sería el caso, ¿no?, del tratamiento de la hepatitis C, y que algo muy pragmático sería en todos los hospitales del Estado español que los servicios de psiquiatría y digestivo y patología trabajar en un protocolo de detección común y screening en población mental grave, que por definición es la que ingresa en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Vamos a ver, sí, antes, evidentemente, la accesibilidad afortunadamente está bastante garantizada a nivel local, evidentemente, pero los hospitales han creado unas vías de acceso directo, ¿no? Pero yo creo que el debate, o la reflexión es antes, ¿no? Se ha hablado, evidentemente, no hay ninguna duda las ventajas de un diagnóstico adecuado. Pero yo creo que en el ámbito de los pacientes con patología psiquiátrica, yo creo que evidentemente ese diagnóstico debe realizarse después de haberle planteado al paciente que se va a hacer una analítica en la que se van a buscar la presencia de una serie de patologías. Yo creo que eso es importante porque así se sientan las bases para como se ha comentado anteriormente, pues, ante un hallazgo, evidentemente. Yo creo que todo lo que sea desde el principio favorecer la colaboración del paciente en la identificación de la enfermedad, en la identificación de conductas de riesgo que le hayan podido poner en situación de contraer esta infección y otras infecciones, y en la modificación de esas conductas de riesgo, eso siempre será muchísimo mejor que incorporar un screening generalizado a todo el que entra por la puerta de un servicio de psiquiatría. Entre otras cosas, porque los pacientes, muchos de ellos vienen involuntarios, pero vienen con autorización para hacer otras cosas, para que se les trate otras cosas, y no vienen obligados a un ingreso psiquiátrico para que se les detecte una infección por la hepatitis. Evidentemente hay que aprovechar esa coyuntura que tenemos, ese contacto, esa exposición, pero evidentemente yo creo que a lo mejor pues hay que ver el momento, es decir, el objetivo, y debemos ser proactivos, pero por otro lado también tenemos que pensar que las ventajas son evidentes, ¿no? Pero también los procesos, los pasos que damos para llegar a ese objetivo también son importantes, y eso cada día estamos más concienciados, ¿no? Es decir, que yo creo que efectivamente hemos aprendido mucho del tema de las ventajas de la detección de las enfermedades, pero también cada vez estamos más sensibilizados en que es muy importante que el paciente participe en las decisiones y en estas también, porque al final va todo, de nada va a servir si luego no está motivado, ¿no?, para seguir esa vía, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que hagamos para tratar de reforzar esa motivación siempre va a ser mejor que una estrategia. Es decir, cualquier estrategia individualizada yo creo que va a ser muchísimo mejor que una estrategia universal. Yo, a la pregunta de Celso, diría que en mi gremio, podríamos decir, hay una gran sensibilidad con el tema de la hepatitis C. Ha sido nuestro grueso de pacientes durante años. No voy a decir que nos dé lástima que ahora no haya, pero sí que hay una cierta añoranza. Entonces, el que se nos enviara pacientes desde cualquier servicio, en concreto desde psiquiatría, seguro que genera una respuesta positiva y colaborativa. No va a ser en ningún caso un gran número de pacientes. Yo donde estoy, La Paz, es un hospital muy grande y es más difícil contactar, pero en sitios no tan grandes, ante una simple llamada de tengo un paciente con virus C, ¿qué hago con él? Seguro que la respuesta va a ser envíamelo mañana a la consulta, o si está ingresado voy yo a verle. Vamos, diría gran receptividad. Seguro que nadie os va a poner pegas y facilitar el circuito para que el paciente termine tratándose y, como hemos visto antes, curándose. Yo os quería hacer una pregunta que no sé si habéis observado si el tratamiento de la hepatitis C tiene menos eficacia si el paciente sigue consumiendo. Es decir, ¿es indispensable que los pacientes con patología dual dejen de consumir para que el tratamiento sea eficaz? ¿No habéis visto ninguna diferencia entre que dejen de consumir o no? ¿A qué va dirigida la pregunta, Antonio? No, a ti. A ti, Francisco. No vemos diferencias. Lo que pasa es que a veces hay toxicidad por fármacos y a veces, hombre, ahora ya la monitorización no se hace por transaminasas,
y la determinación de la carga viral se hace al final. Los resultados son equiparables siempre que haya buena adherencia. Lo que puede haber algún factor de confusión es a veces con las interacciones que puede haber entre los tóxicos y los fármacos. Puede haber con determinados fármacos niveles de sobreexposición del agente de acción directa o bien disminuir la eficacia de algunos otros fármacos. Pero en cuanto a la eficacia no se ve penalizada por el consumo. No, de hecho, no se le exige que deje de consumir para iniciar el tratamiento. Antes éramos mucho más estrictos porque las interacciones eran mucho más complicadas. Ahora son tratamientos sencillos, muy eficaces, muy seguros. Es preferible que deje de consumir, pero el objetivo fundamental es curarle de la infección. Muchas gracias. Voy a revisar si hay alguna pregunta, pero yo creo que de momento no. Yo creo que también hemos aprendido mucho que los criterios de exclusión a los tratamientos por enfermedad mental no llevan a ningún sitio. Eran prejuicios, era otra variante del estigma y que luego al final yo tuve un paciente que nunca me olvidaré que le negaron un trasplante de hígado por enfermedad mental en un hospital público en el que yo trabajaba, en contra de mi opinión, y se fue a un hospital privado donde le pusieron el hígado, le fue bien, le dio una factura y con esa factura se fue a un abogado y al final pues la audiencia provincial obligó a la Seguridad Social a pagar esa factura. Quiere decir que... Y tenía toda la razón del mundo. Y entonces, bueno, pues es un ejemplo extremo, ¿no? Pero que evidentemente cada vez vemos que muchos de esos criterios de exclusión tenían que ver con reservas, con prejuicios, con actitudes y bueno, pues los pacientes deben dejar de consumir tóxicos y drogas porque lo deben dejar, pero no porque, como se ha visto, como en tantas cosas, algo parecido pasaba con la infección por el VIH, es decir, y con diversos tratamientos. Por lo tanto, pues evidentemente hay que hacerles accesibles a los tratamientos porque se van a beneficiar de ellos. Doctora Ayuso, me ha sorprendido la alta prevalencia en depresión mayor, ¿no? Es decir, entre la esquizofrenia, la patología dual... Bueno, habría que ver, porque yo creo que esos estudios son estudios en unidades de hospitalización, donde ya sabemos que ingresan pacientes con depresiones normalmente complicadas y comórbidas, como tantas... si uno va a buscar las depresiones de atención primaria, probablemente las cifras serán muy distintas. Sabemos que el perfil de pacientes que identificamos en las unidades de hospitalización es muy seleccionado, donde hay mucha más comorbilidad. Doctor Arango, ¿alguna pregunta? No, decir que a mí lo que me ha sorprendido los datos que ha presentado Antonio es qué poquito tiempo, ¿no? Podemos descuidarnos para que las cosas se nos vuelvan tan en contra. Y algo que he dicho muchas veces es que estamos muy acostumbrados a oír hablar, ¿no? de la mortalidad, de los muertos por COVID, que dentro de un año, 2 años, cuando miremos atrás, veremos qué cantidad de ese exceso de mortalidad está provocado por gente que no tuvo ninguna infección por COVID y pacientes que tenían patologías crónicas que no hemos atendido como Sistema Nacional de Salud porque estamos a lo que estamos, volcados en lo que estamos, y qué poquito tiene que descuidarse uno para que la curva se vaya para el otro lado. Sí, hay un efecto agotamiento de la cohorte de pacientes con virus C en España porque el esfuerzo de tratamiento ha sido muy intenso, o sea, es inevitable que decaiga, pero hay un parón bastante brusco a raíz del coronavirus. Y claro, el problema de ese paciente no es que no venga ahora a la consulta, porque puedes decir una enfermedad crónica, pues ya la atendemos en 7 meses o cuando toque. El problema es que ese paciente a lo mejor no vuelve a acceder al sistema sanitario en años porque no tiene motivo para ello. Nuestra fuente de derivación tradicional era atención primaria, donde tú ibas por un problema, no sé, de hipertensión y te terminaban diagnosticando de hepatitis C. Pero si en años ya no voy a volver, yo tenía mi consulta, me la anularon por el coronavirus con mi médico de atención primaria y a lo mejor no vuelvo en años porque me encuentro bien. Y en esos años es cuando el virus hace su mella y terminas por desarrollar, lo hemos visto en la gráfica, es un modelo, pero se ve cómo vuelven a subir el número de pacientes con cirrosis, cuando hasta ahora ya es raro ver a un paciente que tenga cirrosis. El ejemplo extremo es el trasplante que atiende Paco, donde el virus C, pues el que lo diga, se ha venido abajo, ¿no? Entonces, ya digo, no es que el paciente esté esperando a que le atendamos y puede esperar unos meses más, es un problema de acceso al sistema
Y si no le pillas hoy, a lo mejor ya no le pillas en muchos años en los que la enfermedad le va a dar un problema. Luego, en ese esfuerzo de microeliminación, que es el objetivo principal, el área psiquiátrica sería muy interesante para ir bajando el número de infectados que quedan en España. Y probablemente a los tres os haría esta pregunta. ¿Cuáles serían los aspectos críticos, ¿no? que de alguna manera nos dificultarían el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis C? O sea, dada vuestra experiencia, ¿encontréis algún aspecto crítico que debamos especialmente tener en mente para abordarlo y eliminarlo? Bueno, yo, por terminar, ya que empecé antes, mi opinión es que el sistema sanitario tiene las herramientas para detectar a estos pacientes. Hoy por hoy entiendo que es un problema de, no sé si la palabra es formación, de conocimiento de los médicos. Un virus C se lo puede encontrar cualquiera, un psiquiatra, el médico de primaria o un endocrino. Y bueno, ese conocimiento transversal de que es fácil de diagnosticar, de que hay unos tratamientos muy eficaces y que hay un objetivo, ya diría hasta político, en eliminarlo, es lo que poco a poco tenemos que ir avanzando. La serología la hay en todas partes, la cita anterior o posterior también la hay en todas partes. Es más conocimiento transversal de los médicos de que esto es un problema que se puede resolver. Yo añadiría, evidentemente, yo creo que es una cuestión de sensibilización a los profesionales de que este es un problema que siempre ha estado, pero que ahora tiene una solución y que debemos tenerlo en la cabeza. Y evidentemente yo creo que en el ámbito de la psiquiatría pues tenemos, se ha mencionado antes, alguien lo ha mencionado, ¿no? Que ahora con todo esto pues hemos vuelto a llevar el fonendo, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay muchos profesionales que bueno, pues esos aspectos médicos no los tienen tan presentes. Yo creo que es importante, ¿no? Y luego quisiera apuntar algo a lo que ha preguntado Celso, ¿no? De que, bueno, estábamos a punto ya de conseguirlo y no lo hemos conseguido. El doctor Arango, como maratoniano, sabe que el kilómetro más difícil es el último kilómetro. En este reto, claro, lo que quedaba era lo más difícil, porque realmente se ha progresado mucho, porque se pusieron muchísimos medios, porque ya había una bolsa identificada de pacientes a la espera del tratamiento y por eso se tomaron las medidas. Ahora lo que queda es una población que no es fácil de identificar, que no consulta, que no están las consultas de patología con los tratamientos previos y hay que ir a por ellos. Es decir, que evidentemente no hay ninguna duda que el COVID ha influido, ¿no? Pero hay que también pensar que conseguir llegar a esa población va a tener va a ser siempre un obstáculo, no va a ser fácil. Sabemos que muchos de nuestros enfermos no tienen conciencia de enfermedad, muchos de estos pacientes evitan vernos. Pacientes con adicciones activas huyen de los ingresos y de la psiquiatría, lo sabemos, y lógicamente son esos los pacientes más difíciles de acceder, donde probablemente es donde está el reservorio de aquellos pacientes que más se puedan beneficiar. Y eso está allí. Y por eso, evidentemente, el papel que tienen las unidades de hospitalización, pero antes se ha mencionado, los programas de tratamiento de adicciones y de patología dual es donde hay que hacer muchísimo más énfasis, ¿no? Y eso está ahí, porque probablemente otra cosa son pacientes que consumieron drogas en el pasado, que ahora no las consumen, que lo ocultan y que no lo tenemos en un primer plano en la evaluación y que se nos pueden escapar, ¿no? Y ahí, por supuesto, por eso es por el tema de que hay que ser proactivos y establecer una relación de confianza con los pacientes para que podamos explorar toda esa presencia de conductas. Muy brevemente, yo creo que independientemente de las iniciativas públicas, lo que establece la eficacia de un sistema de cribado es el contar con los profesionales que tienen el contacto directo e inmediato con el paciente. Es decir, en este ámbito nosotros no podemos hacerlo sin vosotros, porque sois los que vais a detectar al paciente y los que vais a tener una mayor capacidad de inducirle para iniciar un tratamiento y para derivarlo. Y independientemente, también está claro y demostrado que el establecer una relación personal entre los distintos
ámbitos asistenciales es absolutamente productivo, gratificante, simplifica el trabajo, aumenta la adherencia y permite el seguimiento. Así que yo creo que estas iniciativas de un contacto como iniciativas como estas, o el propio contacto con los centros de salud mental del área, o el establecer un cauce rápido, nos puede llevar a, en esta población que son más difíciles de vincular, que tengamos resultados no clínicos, que ya los tenemos, sino de eficacia en la detección y en el aumento en la incidencia de tratamiento. Bueno, pues la verdad, no, sigue sin haber preguntas, solo nos saludan en el chat, o sea que debe haberles gustado y ha debido quedar todo muy claro. Bueno, a mí me ha encantado, ¿no? Me ha encantado volver a tratar con especialistas de otras especialidades, ¿no? Porque a veces los psiquiatras nos quedamos un poco aislados, ¿no? Y la verdad es que es es estupendo podernos poner al día, podernos concienciar de la necesidad de pensar en la hepatitis C y en las otras enfermedades infecciosas en las personas con trastorno mental, teniendo en cuenta la gran eficacia de los tratamientos actuales. Yo, bueno, en mi entorno cercano he conocido personas hace 20 años que han muerto de hepatitis C, ¿no? Y está, según contabais, ¿no? La eficacia de los nuevos antirretrovirales de acción directa, pensaba que cómo podía haber cambiado la biografía de algunas personas hoy en día. O sea que muchísimas gracias por esta actualización. Y yo creo que tenemos efectivamente, como decía el doctor Ayuso, creo, la responsabilidad como psiquiatras y como sociedades, ¿no?, de concienciar a los psiquiatras y tener una colaboración estrecha con vosotros. Celso, ¿querías comentar alguna cosa a lo mejor? No, que yo creo que tenemos también nosotros, ¿no?, una responsabilidad como, ¿no?, presidentes de sociedades científicas de la madrileña, de la española, en hacer llegar no solo a las personas que han estado escuchando hoy aquí, ¿no?, esta mesa, sino en todos nuestros socios ese ser más ambiciosos terapéuticamente, ¿no?, y el que se puede hacer más por nuestros pacientes, y este es un claro ejemplo de algo que seguro que si no se hace es más por desconocimiento que por otra cosa. Bueno, pues si os parece, damos por finalizada este curso, ¿no?, de eliminación de la hepatitis C en personas con trastorno mental. Daros las gracias a todos por participar y gracias a Avi también por permitirnos este encuentro, y yo creo que es el primero de otros muchos en el futuro. Y bueno, también anunciar que la idea es crear una guía, ¿no?, de cómo abordar la hepatitis C en los pacientes con trastorno mental, concienciando de las consecuencias de no tratar y de los beneficios de tratar, y que próximamente pues desde la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, y si el doctor Arango se deja también, desde la Sociedad Española de Psiquiatría, pues haremos una guía en este sentido. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias a todos, un placer haber compartido el rato, ¿vale? Hasta